Buenas, buenas. Bueno, estamos en un nuevo video en el cual te voy a enseñar más o menos dos características que podrían distinguir o diferenciar un vehículo tanto automático como estándar, ya que los dos son diferentes, pero pues son de los más comunes que se pueden encontrar en la calle o que más comunes que los puedes encontrar, que te los vendan, que los compres o que los vayas a utilizar, ¿vale? Así que comencemos con el video. Pues bueno, directamente un carro estándar y un carro automático son dos cosas totalmente diferentes, son de los más comunes que puedes encontrar, pero cada uno funciona diferente, ¿vale? ¿Cómo podremos distinguir uno de otro? Pues bueno, una de las características más o menos evidentes sería la caja de velocidades o la caja de cambios que tendremos más o menos como en el medio del vehículo, ¿vale? En este caso pues estoy del lado del conductor, al lado derecho está la caja de cambios o la caja de velocidades y dependiendo de la caja es, por así decirlo, como el tipo de coche que es. En este caso, este coche es automático. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí tenemos letras. Mira, tenemos la P, la R, la N, la D, el 2 y el 1. En un carro estándar no tenemos letras y aparte el carro estándar se mueve de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de arriba a abajo y de arriba a abajo, ¿vale? De esta manera en un carro estándar pasamos de, mira, tenemos aquí la palanca, ¿no? En un carro estándar pasaríamos de neutral, primera, segunda, como escalerita, tercera, cuarta, quinta y atrás reversa, ¿vale? Más o menos así. Puedes buscar algunos ejemplos o si me acuerdo, por aquí pongo algún ejemplo de estos. En este caso es un carro automático, este no cambia de esa manera, sino que tendremos el parking, reversa, neutral, drive, que es como para ir hacia adelante, segunda y primera. En este caso los cambios los hacen automático, mientras que en un carro estándar tú debes de hacer los cambios. Por ejemplo, si vas, si quieres ir, por así decirlo, muy lento, pues metes primera, ¿no? Si quieres ir más rápido, pues metes segunda. Si quieres ir mucho más rápido, tercera, cuarta y quinta. Y si quieres irte de reversa, pues pones reversa. En este caso, no. Todos esos cambios se hacen en automático siempre y cuando estés en drive. También está la función de reversa y la función de neutral, pero esta es una diferencia que podemos encontrar pues para ver si es un carro manual o bueno, sí, manual o automático. En este caso te digo que es automático. Vemos las letras, es automático. Vemos los números y la palanca más o menos que se mueve izquierda, derecha, arriba, abajo, pues es un carro manual. Ahora, también otra diferencia que podemos encontrar es en la parte de los pedales. Me parece que aquí no se alcanza a distinguir muy bien, pero bueno, déjame le echo el flash para que veas más a detalle. Pues bueno, ahora sí teniendo lo que es el flash, también podemos encontrar la diferencia en cuanto a los pedales. En los carros automáticos solamente contamos con dos pedales, que es el acelerador, que es este pequeñito que tenemos aquí, y el freno, que es este otro pedal un poquito más grande. A diferencia de los carros manuales tienen tres pedales: el acelerador, el freno y el clutch. El clutch es un pedal extra que se pone para poder meter lo que son los cambios en la palanca de velocidades. ¿Por qué se mete esto? Pues porque es un sistema totalmente diferente, etcétera. No me voy a poner aquí tanto a explicarte a detalle, pero son estos dos detalles que puedes encontrar para ver si un vehículo es automático o estándar. En este caso es automático, estándar o manual. En este caso pues te digo, este es automático. La palanca de velocidades suele tener estas letras: parking, reversa, neutral, drive, segunda y primera. Más o menos se ve así, ¿no? Nada más se mueve como a una dirección. Y en cuanto a los pedales, en los automáticos nada más tenemos dos, que es freno y acelerador. Y en los manuales o en los estándares tenemos tres: clutch, freno y acelerador, ¿vale? De esta manera son dos características que podemos diferenciar para ver si un vehículo es automático o manual. Y bueno, pues esto es todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado y te haya servido. Nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.